Muy buenos días para todos las personas que están viendo este video. Mi nombre es Carolina Chacón, para quien no me conocen, enfermera del Hospital Especializado Granja Integral de Lérida, coordinadora del área de servicios ambulatorios, y este espacio lo voy a dedicar para comentarles a ustedes pues algunos puntos específicos sobre el manual de referencia y contrarreferencia de nuestra institución. Esto del sistema de referencia y contrarreferencia no es nuevo para todas las instituciones de salud. Ya desde que hace varios años pues es algo obligatorio en todas las instituciones, sea de los diferentes niveles de atención, desde el primero hasta el más especializado, pero sí es necesario y es reglamentario que exista este sistema en cada institución. ¿Qué se busca con esto? Que se le pueda garantizar a las personas la accesibilidad a los servicios de salud según el nivel de complejidad que amerite su patología, ¿sí? Entonces, si en un primer nivel no tienen la capacidad de tratar la patología que en ese momento se presenta, pues mediante este sistema se garantiza que esa persona pueda acceder a un nivel de mayor complejidad donde le garanticen esa atención. Les voy a contar, pues en nuestro hospital tenemos un área pues destinada para lo que es la referencia y contrarreferencia de pacientes, hacer claridad sobre todo en el tema de que la referencia es lo que nosotros aceptamos, o sea, lo que nos comentan de otros niveles de atención, específicamente pues para nosotros en temas de salud mental, y que llegan a nuestra institución. Y la contrarreferencia refiere únicamente cuando ya en un nivel de mayor complejidad se ha estabilizado el paciente, se le ha iniciado un tratamiento, su evolución ha sido satisfactoria y requiere retornar a un nivel de menor complejidad para culminar un tratamiento ya instaurado. A eso se refiere la contrarreferencia. ¿Qué es importante para nosotros tener en cuenta? En nuestro caso, pues nosotros a veces llamamos contrarreferencia cuando necesitamos retornar al paciente que ya terminó un tratamiento acá en el hospital a su municipio de origen, pero que debido a que todas las complicaciones que tienen, porque a veces no tienen red de apoyo, porque el cuidador está cansado y no quiere venir por él, pues los hospitales firman un compromiso con nosotros en donde se hace cargo del egreso del paciente, no para que termine un tratamiento allá en esa institución, sino para que pueda ser retornado al municipio de origen, ¿cierto? Nosotros somos un hospital especializado en salud mental, pero no somos un hospital que prestemos el servicio de larga estancia para pacientes crónicos, ¿cierto? Hay que tener claridad en eso. Únicamente, ¿qué hacemos? Tratamos la fase aguda de una enfermedad mental y el paciente debe retornar a su núcleo familiar. Entonces hay que tener claridad con esto. Otro aspecto que pues llevamos a cabo acá en la institución, en esta área, es lo que son los trámites de todo lo que son las valoraciones por otras especialidades, lo que son los trámites de las ayudas y las imágenes diagnósticas, pues que como todos sabemos, todo eso tiene que ser pues ubicado con la red de contratación según la EPS de cada paciente. Entonces todo eso es lo que se lleva acá en esta área. Lo otro es la parte de que contamos aquí pues cuál es la capacidad instalada que nosotros tenemos. La capacidad instalada de nosotros contamos en este momento con un auxiliar de referencia y contrarreferencia, contamos con la disponibilidad de 3 conductores para ambulancia, y en el momento tenemos 5 auxiliares de enfermería que son los que nos apoyan en el traslado de los pacientes. Sin embargo, quiero dejar claro que todos los que somos asistenciales en esta institución, cierto que tenemos una formación en salud, tenemos la capacidad de poder asistir a un traslado, porque esos 5 auxiliares van a estar disponibles según el cuadro de turnos que se genera cada mes. Entonces, ¿qué vamos a ver? En varias ocasiones se nos ha presentado que ninguno de los 5 auxiliares están disponibles pues por el cuadro de turnos, y nos toca pues ubicar otras personas que nos puedan colaborar. Entonces eso sí hay que tenerlo claro, que todos podemos hacer y acompañar un traslado en una ambulancia. Eso es como a grosso modo lo que es el sistema de referencia y contrarreferencia. Hay algunos procedimientos pues estandarizados en la institución, unos formatos que se llevan y se diligencian pues en el día a día, y unos consolidados mensuales que se deben informar. Entonces esto es como básicamente lo de la referencia.
En este momento, como estamos con el tema de la pandemia por COVID-19, pues voy a hacer énfasis en algo muy puntual, como lo es el traslado de pacientes sospechosos o confirmados de COVID-19. ¿Qué precauciones debemos tener para estos pacientes que van a ser trasladados? En el momento, pues no tenemos casos en el municipio, no tenemos casos en el hospital, hemos adoptado pues las precauciones necesarias para evitar pues que haya un caso en nuestra institución, pues porque el manejo sería mucho más complejo, pero sí, en determinado caso tenemos que estar preparados para hacer el transporte de estos pacientes. Entonces vamos a dar como algunos tips específicos en el momento en que se llegue a presentar este tipo de pacientes. ¿Cómo los debemos manejar? Entonces, inicialmente hay unas precauciones estándares. ¿Cuáles son esas precauciones estándares que las debemos aplicar en la vida diaria? Entonces, son el lavado de manos, ¿cierto? Realizar el lavado de higiene de manos. En lo posible, pues antes de hacer el traslado del paciente, todo tiene que estar coordinado, ¿sí? El paciente no es como se pensó en algún momento, que si teníamos un caso sospechoso confirmado de COVID, simplemente era subirlo a una ambulancia y llevarlo pues a un nivel de mayor complejidad. Eso no se puede hacer. Se debe hacer el trámite de referencia tal cual como si fuera cualquier otra patología, e incluso con mayor, se debe ser más exhaustivo en tener claridad en la aceptación del paciente, quién lo acepta, los códigos de aceptación, las autorizaciones y el área a donde va a llegar ese paciente, ¿sí? Como es bien sabido, las instituciones tienen que delimitar las áreas en donde van a atender esos pacientes, entonces no podemos coger un paciente, subirlo a una ambulancia y llegar a las urgencias del hospital para donde va a ir, ¿sí? Porque vamos a tener, pues, es un foco de contaminación con las otras personas que están ahí. Debemos llegar al área que ese hospital tiene diseñada para atender a los pacientes con casos sospechosos o positivos para COVID-19. Eso es lo primero que tenemos claridad. Ya después de que haya esa aceptación, incluso el paciente cuando va para unidad de cuidados intensivos debe llegar directamente a la unidad, no debe hacer tránsito por las otras zonas de la institución, como en ocasiones pacientes que también van para unidad de cuidados intensivos por X o Y diagnóstico, que ellos sí hacen una valoración inicial en urgencias, una valoración de un especialista. No, estos pacientes deben ir directamente para la cama en donde va a quedar ya definitivamente, ¿sí? Para evitar el cruce de infecciones. El lavado de manos, pues previo a la atención, previo pues a iniciar el traslado, y durante el traslado pues vamos a hacer la higienización de las manos con el uso de alcohol. Las precauciones universales, vamos a ver lo que son los elementos de protección personal. Entonces tenemos una tabla para esto. Aquí básicamente nos dice qué debemos usar en caso particular de cada paciente. Si el paciente se va a evaluar, ¿sí? Va a ser evaluado por el médico tratante o el personal que va a acompañar en el traslado, lo debe de ser mínimo a 1 metro de distancia. ¿Qué debe utilizar para esta evaluación? La higiene de manos, la mascarilla médica quirúrgica común y corriente y los guantes, ¿sí? Esto para la evaluación del paciente. ¿Qué elementos de protección personal deben utilizar los conductores? En nuestro caso, las ambulancias tienen 2 compartimentos separados: el compartimento del conductor y el compartimento del paciente y de pues, la tripulación que lo va a acompañar. Esto nos facilita pues un poco como tener la precaución de que ellos no se van a contagiar mucho. Entonces el conductor debe realizar higiene de manos, mascarilla médica en compartimentos separados. Cuando el vehículo no tiene compartimentos aislados del paciente, igual, higiene de manos y mascarilla médica. Esto en pacientes sospechosos, ¿cierto? Es lo que se debe usar. Ya pacientes con COVID-19 confirmados que requieran transporte médico, pero no requieren procedimientos que generen aerosoles, es decir, el paciente va estable, va con sus signos vitales estables, la respiración bien,
no va entubado, no requiere succión durante su traslado, el personal debe hacer higiene de manos, mascarilla médica, una bata desechable manga larga, gafas o caretas protectoras y uso de guantes. Eso. Ya para el traslado de pacientes con COVID-19 sospechosos o confirmados que requieren transporte médico con procedimientos que generen aerosoles, entonces se debe hacer higiene de manos, mascarilla respiratoria de alta eficiencia, en este caso N95, bata desechable de manga larga, gafas o careta protectora, guantes, la bata preferiblemente con cobertura cefálica o, si no la tenemos disponible, el gorro desechable. Y pues independientemente del tipo de paciente que estemos trasladando, la desinfección del vehículo cuando retornemos a la institución. Se debe hacer pues con mascarilla, con la bata, con las gafas o careta y con guantes. El uso de guantes es indispensable. Pues esas son las precauciones universales en cuanto al uso de los elementos de protección personal. Los guantes, el de uso permanente. Cuando vamos a hacer de pronto cambio de guantes, entonces hay que hacer el lavado de manos o la higiene a base de una solución con alcohol. Tener en cuenta pues que el uso de los elementos no críticos, ejemplo tensiómetros, termómetros, fonendoscopios, deben ser de uso exclusivo de ese paciente durante el traslado, ¿sí? Y cuando los usemos deben estar, pues, ubicarse con el paciente, no debemos estarlos rotando, pues, donde originalmente hay que guardarlos, sino que durante su uso van a estar ahí junto al paciente. Si ya dejamos de utilizarlos, pues se debe realizar la desinfección correspondiente y almacenarlos. Las ambulancias tienen unos compartimientos donde se guardan todo lo que se requiere durante un traslado. Entonces, esos compartimentos se debe sacar únicamente lo que la persona considere que se puede utilizar durante su traslado y llevarlo en un botiquín a la mano. De resto, estos compartimentos deben estar completamente cerrados porque si no vamos a estar contaminando todos los equipos que hay dentro de la ambulancia. Entonces, si no es necesario, solamente vamos a llevar lo que se requiere a la mano y lo que vaya a ser utilizado. En cuanto a las precauciones respiratorias y específicas para COVID-19, entonces esto ya sabemos que es un virus que se transmite en la mayoría de ocasiones por la transmisión de goticas de persona a persona y debemos utilizar gafas protectoras o máscara facial completa, mascarilla de alta eficiencia N95, el uso permanente de guantes, trajes desechables como ya les había dicho, o uso de batas quirúrgicas manga larga con cobertura cefálica o en su defecto el gorro desechable. Se deben instalar los elementos de protección personal y hacer una revisión cruzada entre tripulantes, ¿sí? Entonces, el médico le puede verificar al auxiliar si está correctamente utilizando los elementos de protección personal y viceversa. Entonces pueden hacer la revisión cruzada. ¿Cómo vamos a hacer la colocación correcta o la secuencia correcta de la colocación de estos elementos de protección personal? Entonces, nunca debemos de olvidar lo que es el lavado de manos. Debemos utilizar un primer par de guantes, colocarnos la bata manga larga, uso de tapabocas N95, las monogafas o la careta protectora, gorro con cobertura cefálica y el segundo par de guantes. Esa es la secuencia en que se debe realizar la colocación de los elementos de protección personal. Importante tener en cuenta el límite de uso de estos elementos, ¿cierto? Entonces, con los guantes va a ser una tensión por 2 pares de guantes por cada paciente, ¿sí? Se desechan después de su uso. La bata manga larga, un único uso, se deben optimizar las tareas, o sea, si yo tengo que hacer varias cosas atendiendo al paciente, después de que ya termine el traslado, con esa misma bata voy a hacer la desinfección de la ambulancia antes de retirarme. No puedo estarme cambiando la bata para hacer 2, 3 cosas y después tengo que hacer otra cosa, entonces no, hay que optimizar el recurso. La mascarilla quirúrgica
se debe utilizar por atención asistencial. No se debe cambiar después de cada paciente, ¿sí? Ya cuando se retire es porque se va a desechar. La mascarilla protectora N95 tiene una vida útil de entre 8 a 10 horas de uso constante o de uso alterno hasta 8 usos almacenados en una bolsa con cierre hermético, garantizando no tocar la parte de la mascarilla. El gorro, un solo uso, optimizar las tareas, como lo mismo le había dicho de las batas quirúrgicas. Y las monogafas, pues esas sí se deben retirar, hacer el lavado correspondiente, la desinfección, guardar pues en un lugar adecuado y estar listas para el nuevo uso. Esas son como las recomendaciones más importantes. Igual los lineamientos del Ministerio de Salud y la Protección Social son más amplios. Cualquier duda que ustedes tengan respecto a esto, pues o sea, se pueden acercar a mi oficina, vamos a estudiar, vamos a aclarar dudas. Lo otro que les quiero comentar, también el hospital diseñó pues un dispositivo que en este momento lo llamamos una cápsula, que de cierto modo nos podríamos implementar para hacer el traslado ya de un paciente confirmado con COVID-19 y nos garantizaría más el aislamiento de esta persona para que no vaya a haber pues como una mayor exposición en cierto caso pues a este virus. Lo que le quería contar, el espacio es muy corto, pero pues como les digo, cualquier duda estoy aquí en la oficina y prestos a solucionar las inquietudes. Muchas gracias, hasta luego.